del doctor José Alejandro Mojica, nos tenemos que seguir preocupando por el virus de influenza. El doctor Mojica es médico de la Universidad de Cartagena, pediatra del Hospital Militar, Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá, infectólogo de la Universidad Nacional de México, Hospital Infantil, tiene una maestría en HIV del Hospital Carlos III en Madrid, ha sido profesor de la Universidad de La Sabana y Universidad del Bosque, fue director médico en Sanofi del 2007 al 2017 y actualmente se desempeña como infectólogo asesorando la Secretaría de Salud de Bogotá y el Hospital Tunal Mason. Además trabaja como asesor del Ministerio de Salud de la sección de enfermedades transmisibles. Doctora José Alejandro, buenos días. Buenos días, no sé si me tengo se escucha bien y si Se ve tengo bien y se está escucha la bien todo. pantalla. Bueno, muchas gracias a los organizadores. Un gusto compartir, doctor Lázaro, doctor José Yesid, un honor, doctor Carlos Álvarez. Y bueno, Juliana Barbosa, todos nos conocemos hace muchos años. Fíjense ustedes que me preguntan, me dicen, oiga, háblese, ¿por qué nos tenemos que seguir protegiendo contra influenza o preocupándonos contra influenza? Y fíjense que sí, efectivamente es un motivo. Es un motivo porque, bueno, esto no tengo conflicto de interés. Estuve en Sanofi, ya lo dijo el doctor, ya hace 4 años estoy en el ministerio y no tengo pues conflicto de interés. Trabajo en clínica y en el ministerio hago parte de enfermedades transmisibles, en la parte técnica, científica del programa ampliado de inmunizaciones, así como enfermedades transmisibles en general. Está muy difícil para yo ser, eso es un congreso de infectología y yo hablarles del virus y como si fuera una clase, eso no, pero sí fíjense ustedes algunos tips que vamos relacionando, que nos van a dar nos van a enlazar el por qué razón y los por qué nos seguiremos preocupando con este virus. Algo de epidemiología, que ya Carlos nos adelantó muchísimo, algo de clínico, unos tips, soy pediatra, entonces los pediatras obsesivos y muy sesgados a la parte pediátrica, pero algunos tips con respecto a lo de adultos y las vacunas al final. Esto es para preocuparnos, porque ustedes vieron, esto fue del mes pasado, donde aparece el H10N3. Ustedes saben que la influenza aviar viene en las aves migratorias, llegan a las aves de corral de alguna manera y el humano se infecta. Esto no es la excepción. Infecciones de humanos, un señor de 41 años en China, donde estuvo hospitalizado, estuvo mal, sobrevivió y salió. Sin embargo, se pone en tela de juicio porque no solamente el H10N3, sino que también en este momento hay un H5N8 que desde febrero empezó a circular en Alemania, en Europa y en Rusia ya van 7 casos. Pero paralelo a eso, hay otros virus también. Ustedes recuerdan que el H7N9 no ha dejado de circular. Y tenemos hoy el H5N1 que apareció en el año 97, siguen siendo. ¿Para qué les cuento todo esto? Porque si bien sabemos que la influenza aviar está en humanos y será algo sorprendente, pues no será sorprendente cuando eventualmente se infecte. Sí es importante porque la influenza como tal aviar nos puede generar de todas maneras una pandemia por influenza, por todo lo que hemos conocido alrededor de los virus de influenza. Entonces, esto es muy rápido para mostrarles el virus y decir que la influenza A, recuerdan que tiene los subtipos dados por la hemaglutinina, que van de la 1 a la 18 y la neuraminidasa de la 1 a la 11. Sin embargo, esa combinación de 146 posibilidades nos da un virus que aparte de eso es cambiante. Estas características de sus estructuras, de sus 8 genes en el núcleo, ustedes lo ven ahí, 6 de ellos son totalmente independientes, hace que una mutación en un aminoácido, el virus sea diferente. Pero miren ustedes que en humanos están del H1 al H3, igual que del N1 hasta el N3, pero el resto pertenecen a los animales, mamíferos, aves, diferentes, hasta incluso marinos, llegan felinos, y por supuesto las aves llegan al humano y ocasionan lo que sabemos siempre, los cambios menores, que son los cambios muy puntuales, que son los que todos los años nos dan las epidemias y nos dan la composición de las vacunas, para la cual todos los años hay una recomendación por la OMS. Sin embargo, los cambios mayores son los que dan cada 10, cada 40 años relacionados con las pandemias. Y eso sabemos muy bien. Ahí ha influenciado los virus aviares.
famosa la pandemia de la española, que se ha traído a colación por la experiencia que dejó hace ya 100 años, pero interesante, vean ustedes, un H1N1, que luego ese H1N1 queda circulando y con una aviar se combina y aparece la pandemia asiática del 57. Fue un H2N2. Se queda endémico, hace combinación con un aviar que es un H3, aparece la de Hong Kong. Sin embargo, ese es de la 68. Y el H1N1, que aprendimos mucho de un virus aviar, un porcino y un humano, se unen y aparece el H1N1 2009, que todavía sigue hoy en día endémico y sigue circulando. Sin embargo, con todo lo que sabemos, 50 millones de muertes del H1N1, 1,5 millones por la de asiática, 1 millón por la de Hong Kong de muertes, 300,000 por la del 2009 H1N1. Sin embargo, esta influenza aviar que ustedes ven arriba y los virus que ya mencionamos nos preocupan y nos ocupamos en hacer seguimiento y la vigilancia respectiva. Esto es la publicación de la OMS, donde vemos cómo otros virus como de influenza aviar, este es el H9N2, pero miren el H5N6, donde han habido entre 6 o 9 casos. Si bien el comportamiento importante en personas que tienen riesgo, en personas que tienen compromiso inmunológico, pero de todas maneras preocupa y nos ocupamos en el seguimiento. Sabemos la influenza, o sea, en el hemisferio norte, es siempre cuando hay frío, en el sur cuando acaban de pasar en este momento en agosto, Argentina, Sudáfrica, Australia, y en el centro todo el año porque somos tropicales. Pero vean, esto lo explicó ya el doctor Álvarez, donde sabemos que hay más de 146 centros, de ellos ya son 40, con la doctora Juliana nos lo explica ahora en la sesión de preguntas, pero son antes eran 38, ya van como 40 y tantos en Latinoamérica, de las Américas, de las cuales el Instituto Nacional de Salud hace parte de esos centros. Sin embargo, recordar la carga de enfermedad, más de 250,000 a 500,000 muertes y más de 5 millones de personas enfermas. Interesante esta publicación del Lancet 2018, donde da un aproximado de la mortalidad. Siempre dicen entre 250,000 y 500,000 se mueren, pero importante cuando nos focaliza los adultos mayores. Fíjense ustedes que la tasa va de 17,9 a 223, pero en la parte pediátrica de 9,000 a 100,000 niños fallecen por influenza. Esto lo toma la OMS como carga de enfermedad. Y algo también muy difícil es decir la incidencia. Y vemos que los niños, ustedes saben, menores de 18 años está entre 8 y 9. Entre 18 y 64, entre 5 a 8,9 por 100,000. Pero mayores de 65 hay otros factores que hacen que no se tenga esa tasa de incidencia muy clara. Lo que sí se tienen, por ejemplo, los casos de muerte. Esto es Estados Unidos y niños, pediatra sesgado. Entonces ustedes van a ver que miren la cantidad de niños que se puede cuantificar que mueren por influenza. Más de 100, entre 100 y 200. Ahí ya empezó la 2019-2020 por la pandemia. Pero miren ustedes, la carga de enfermedad en Estados Unidos, que siempre lo determinan, y llamen la atención lo de rojo. Los rojos son los mayores de 65 años, donde la muerte, 43 casos de hospitalizados por 100,000 o 62 casos hospitalizados por 100,000 en Estados Unidos, y 38 millones de casos y 400,000 hospitalizaciones y 22,000 muertes. Ustedes ven lo azul es pediatría, van a casos, igual que lo verde, son gente joven de 18 a 49, van casos sintomáticos, van visitas médicas, pero la mortalidad básicamente está dada por el adulto mayor y las hospitalizaciones. Esto comentamos con la doctora Juliana, donde vemos cómo la influenza, ustedes van a ver que lo que más circuló el año pasado fue influenza B. Si bien esto comparado, ya esta diapositiva la quité, porque ya el doctor Álvarez la mostró, pero sí para mirar, esto fue en febrero, de justamente el pico epidémico que acaba de pasar. Esto es lo que va en este momento, agosto. Ustedes ven que es poca circulación de influenza, lo que ven en café es influenza B y lo que ven en azul es influenza A no tipificable. Pero miren esto, también lo mostró el doctor Álvarez, y por áreas y por diferentes regiones, nosotros estamos en la región andina, pero se comporta absolutamente igual. Una vez el confinamiento que fue en Norteamérica, en el Caribe, en toda la región de las Américas, ven que está prácticamente casi en cero la circulación de influenza.
Pero vean ustedes que eso no es ajeno, porque al día de hoy, la semana 31, lo poco que ustedes ven ahí es influenza, ven lo en rosado es el virus sitial, la doctora Barbosa lo va a mencionar, y lo morado que ustedes ven es básicamente SARS-CoV-2 con el COVID-19. Muy poquito lo que significa la influenza, que es en rojo, pero en toda la región sigue siendo la tendencia. En Colombia tenemos un sistema de vigilancia. Nos habla de morbilidad, los casos de urgencia, hospitalización de infección respiratoria aguda. Hay que seguir intensificándolo, porque ir al grave inusitado nos habla, por ejemplo, identifica virus nuevos. Alguien que súbitamente hace un cuadro agudo respiratorio, requiere ventilación, requiere inotrópicos, y esta persona está en cuidado intensivo, posiblemente es una influenza, puede ser, o hoy en día es un SARS-CoV-2, pero hay que identificar virus nuevos cuando hay esa tendencia, más si viene de afuera, porque esto un día va a pasar la pandemia, más si cuida cerdos, más si cuida aves, pero la vigilancia centinela nos da la idea, esto que le vamos a presentar. Esta vigilancia de infección respiratoria nos dice cómo venía disminuyendo comparado la infección respiratoria aguda el 2019 con respecto al 2020. Y lo que aumentó 144% fue la hospitalización en cuidado intensivo. Y eso se ve reflejado en la semana 2021, donde en estas últimas semanas ha aumentado urgencias, sala general y UCI, y se ve representado de esta forma. Por encima del canal endémico, hospitalizaciones, ustedes lo ven en la primera gráfica, y lo ven en la última, donde dramáticamente ha aumentado, sobre todo en mayores de 60 años. Y se explica por el SARS-CoV-2. Pero vean, este es el Centinela. Empezamos con 21 centros en el país, y hoy en día tenemos 11, de los cuales son 13, de los cuales en 2 en salud pública del Guaviare, en Bolívar, pero tenemos 11 en Bogotá, por ejemplo, en Medellín, el San Vicente de Paúl y el Pablo Tobón, pero en San Vicente de Paúl es en este momento, en Bogotá está el Hospital del Tunal, tenemos la Santa Clara y la Cardio Infantil, y así sucesivamente, en Bucaramanga, en todo el país, donde nos da una idea de esto que nosotros podemos reportar y nos dice cómo es la circulación. Carlos lo mostró, que una vez hubo el confinamiento en el 2020, planificada totalmente para Colombia, lo que era la circulación de influenza. Y así venían los años anteriores. Ustedes lo ven, lo que se ve más oscuro, los meses usualmente donde más influenza hay. Estos son los números absolutos de casos. Sin embargo, fíjense ustedes que se ve afectado 2019, hasta 2019, de 8.000 muestras analizadas, más o menos el 30 a 32% era influenza. Y ustedes lo ven en amarillo, lo ven en azul clarito y lo ven en verde, que es influenza B. Sin embargo, miren ustedes cómo se ve afectado de 1.900, 2.600 muestras, y estas son las muertes relacionadas a influenza en las diferentes edades y a todos los virus. H1N1, ese brote que tuvimos en el 2018 o en el 2019, pero ahí están los otros virus, lo clarito azul es H3N2 o lo verde influenza B. Pero vean ustedes, llegó la pandemia, los virus, esto lo mostró también Carlos, pero si ustedes observan acá, hasta antes del confinamiento circuló influenza, luego ha circulado virus sincitial respiratorio, que lo ven en azul, y miren la cantidad de muestras positivas, 233 muestras, antes eran de 2.000, 144A y 89B, eso es Colombia. Sin embargo, vean ustedes lo interesante, lo que ha pasado en el 2021, totalmente 66 positivas, todo lo que ven amarillo es SARS-CoV-2, virus sincitial respiratorio el azul, lo ven para influenza y adenovirus, 66% positivas y 0 circulación de influenza. Entonces, esto no es que la vigilancia haya caído, es que la parte de los virus ha sido bastante complejo, favorecido por básicamente el confinamiento. La clínica. Rápidamente, esto es el CDC, a la Academia Americana de Pediatría, pero ahí están las personas en riesgo, los niños menores de 5, sobre todo los menores de 2, adultos mayores de 50, niños y adultos con enfermedades crónicas, asma, hepáticas, renales, la inmunosupresión, enfermedades neurológicas, las personas que tienen la gestante, los niños que reciben y adolescentes que reciben aspirina, los latinoamericanos, personas con vulnerabilidad, los adultos con extrema obesidad, las personas con cardiovascular, específicamente no hipertensión para influenza,
Y esto es, fíjese que esto es viejísimo. Esto tiene más de 20 años, pero es muy parecida a la presentación de cómo los niños, más floridos con fiebre, a medida que los adultos mayores, pues la inmunosenescencia hace que se comporten diferente. Sin embargo, las gastrointestinales en niños y en adultos mayores, y así sucesivamente. Esto es muy interesante para mostrar la sintomatología, pediátrico sesgado, fiebre, tos, rinorrea, coriza, dolor de cabeza, mialgias, y se hospitaliza, pues se habla de severidad. Sin embargo, las complicaciones ya las hemos visto, cardiovasculares, hematológicas, neurológicas, oculares, pulmonares, renales. Qué interesante, esto es de una apreciación de un médico familiarista en Estados Unidos y están todas, y me faltan, complicaciones relacionadas a la enfermedad. Y miren, niños, o en el bebé no solamente puede haber bajo peso y pérdidas, sino algunas complicaciones relacionadas con la enfermedad. Ahora bien, influenza y COVID, yo no lo voy a tocar mucho. Ya traté las enfermedades que predisponen a uno y ya sabemos las del COVID, y traté de resumirlas de esta forma. Las gotas y aerosoles para influenza, porque cuando intubamos, cuando hacemos un procedimiento, influenza es importante por aerosoles, casi siempre es por gotas, por contacto, muy parecido al SARS-CoV-2, menos contagioso la influenza, los síntomas igual, esto creo que lo manejamos muy bien, y la letalidad, por supuesto, menor en influenza, comparado con SARS-CoV-2. Sin embargo, miren, comparando el H1N1 con el COVID-19, me pareció muy interesante esto, donde la severidad, la enfermedad leve es más frecuente en influenza, pero los casos severos más en SARS-CoV-2, la hospitalización, por supuesto, 6% versus 1.2% en influenza H1N1 para la pandemia, y cuando miramos el COVID, por letalidad 2.7 versus 0.25. Y esto interesante, este metaanálisis hecho en Países Bajos, donde más o menos da la comparación muy parecida a lo que estamos diciendo. Sintomatológicamente, vean los P significativos, y básicamente los factores de comorbilidad, de cardiovascular, inmunocompromiso, básicamente es eso. Estos estudios de Francia lo mencionó Carlos, donde hacen una comparación de COVID-influenza, y lo llamativo, fíjense ustedes, que los niños menores de 18 años, ya lo ha mencionado, el 19%, comparado con el 1% en SARS-CoV-2. Y el mayores de 80 años también importante el compromiso de influenza. Si bien la mortalidad pues es mayor por SARS-CoV-2, llama la atención lo que es diabetes, lo que es algunas que fue más para influenza que básicamente para SARS-CoV-2, pero obesidad sí fue más para SARS-CoV-2. ¿Qué vacunas y recomendaciones se tienen? En Colombia nosotros generamos este lineamiento que es vigente, fue el 2018. Tomamos una base el 2009, que era el 2009 de influenza. En ese estuvo el doctor Carlos, en este 2018 estuvo así, por supuesto. Y fíjense ustedes que en ese 2009 estuvimos con el equipo de ASIN, se reestructuró porque en el 2018 seguía circulando el H1N1, seguían los otros virus, pero teníamos que hacer énfasis en que la vacunación era importante, que la gente se estaba infectando en el hospital, y fuera de eso, los programas de infección respiratoria aguda son fundamentales, sobre todo fortalecer en los departamentos la vigilancia. Entonces, sigue vigente, y para mencionarles que nosotros, si sospechamos una ira grave inusitada, hay que descartar el SARS-CoV-2, pero hay que pensar en influenza, y no se nos olvide empezar los oseltamivir. Lo tenemos disponible en el país. Si bien no tenemos anamivir, que es inhalado, el peramivir, que es IV, y por supuesto el Balaxavir, que es oral, una sola dosis, no estaba autorizado en niños, no lo está registrado en Colombia. Pero estos criterios que lo dice el lineamiento siguen siendo vigentes. Un caso sospechoso confirmado de influenza cuya edad o riesgo susceptible de complicación debe recibir su oseltamivir entre 48 primeras horas y los 5 días máximo. Un caso sospechoso confirmado de influenza con enfermedad severa o progresiva o complicada, o una ira grave inusitado, sin pensarlo yo se lo coloco, si se lo descarto se lo quito. Y lo otro, las vacunas, a pesar de todo, siguen siendo la mejor herramienta y la herramienta más completa para la prevención. Ustedes saben que para el hemisferio norte, en febrero, da la recomendación la OMS, de acuerdo a la vigilancia, y se tiene para septiembre-octubre, llegue el biológico para que se empiece la vacunación. Es decir, en este mes y el que viene, en Estados Unidos empieza la vacunación con la cepa de influenza norte. Nosotros en el sur sabemos en septiembre para que llegue en febrero-marzo. Este año llegó en junio por la pandemia y empezamos a vacunar en junio-julio, llevamos un mes de vacunación.
Y recordar que si yo tengo el virus, yo me vacuné, yo tengo un cambio en un aminoácido, hace que el virus no sea el mismo. Y fíjense ustedes que cuando llegue el anticuerpo de la temporada pasada, yo van a estar protegido. Por eso es la vacunación anual. Otro, la evolución de las vacunas. Empezaron en los años 30 con bivalente, en los años 70 con trivalente, y por supuesto, sabemos que hay dos linajes que son Victoria y Yamagata de la B, y tenemos los subtipos que ya hemos mencionado. Por eso la evolución a cuadrivalente. Y esto, a pesar de la circulación que no fue la mejor, de todas maneras, con base en esto, se pueden establecer cuál es la composición de las vacunas respectivas que lo da la OMS. Y efectivamente, para nosotros, el hemisferio sur, lo que utilizamos en el año pasado, fíjense ustedes que fue un H3N2 que cambió, el H1N1 sigue siendo el mismo, y el B, la trivalente que usamos en el programa ampliado, es Victoria, la linaje, pero en las cuadrivalentes incluye la Yamagata, que es un plus. De hecho, hay una nueva tendencia de vacunas, que no me voy a detener en esto, la forma a través de vaculavirus, a través de vector viral. La plataforma ya la estaban usando para influenza y a través de DNA con plásmidos. Sin embargo, sigue siendo la clásica inactivada, la que tenemos registrada en Colombia, el virus inactiva por formaldehído o por butalaldehído, y se coloca en una vacuna. Esto es el portafolio de vacunas en Estados Unidos. Interesante es que este año todas las vacunas que ingresaron fueron cuadrivalentes, no solamente las inactivadas de las diferentes casas comerciales, sino que, por ejemplo, las vacunas que se utilizan en adulto mayor de alta dosis cuadrivalente, o las vacunas que utilizan viva atenuada cuadrivalente. Entonces, esa va a ser la tendencia. Sin embargo, el CDC recomienda que todos los adultos mayores, personas mayores de 50, los niños, las embarazadas, las personas con enfermedades crónicas se deben vacunar. Las personas trabajadoras de la salud, viajeros, una persona que no quiere enfermarse tiene que vacunarse para influenza. Ellos vacunan universal. Todo el mundo, más de 250 millones de dosis disponibles para Estados Unidos. Miren las coberturas. Ustedes las ven las totales, ustedes vean en estos niños de 6 a 17 meses, la ven en 64%. Esto fue hasta el 2020. Pero vean cómo afectó la pandemia. Las coberturas, ustedes ven las naranjas, desde 2019 al 2020 por encima, y por debajo ven las coberturas de los últimos años, 2020 a 2021, que sí disminuyeron. Sin embargo, fíjense ustedes, lo de adultos fue muy llamativo. Ustedes vean en azul, la cobertura total fue 48% para todos los adultos, de 2010 al 2020. Pero vean ustedes, el confinamiento en Estados Unidos hizo que todos los adultos de 48 aumentaron a 55, pero el adulto mayor, ustedes observan acá, vacunaba 69-70%, vacunó el 80%. Entonces, eso es importante. Ha pasado, dice la OMS, la carga de enfermedad por influenza es importante, la costo-efectividad es importante, niños, embarazadas, personas con enfermedades crónicas, adultos mayores y trabajadores de la salud son los que se deben vacunar. Sin embargo, siguen siendo las mismas recomendaciones del 2020 de hace unos años, tanto por la recomendada por el TAC de la OPS, por el SAGE de la OMS, niños, adultos mayores, crónicos y profesionales de la salud. Esto es lo que se tiene en las Américas, donde hay de 12 programas de vacunación, de 3 programas para trabajadores de la salud, hay 39, 76%. Para personas con enfermedades crónicas ha aumentado de 9 en países a 37 de 51. Igual pasa con adultos mayores, embarazadas y vacunación en niños. Pero vean ustedes, estas son las coberturas. En las Américas, eso es Colombia, donde lo que ven señalado por Colombia, observan que en niños, a pesar del confinamiento, miren que no llegábamos al 70% con la segunda dosis, este año sobrepasamos casi 77%. En adulto mayor, que ustedes lo ven acá, el año pasado llegamos a 70%, este año alcanzamos a tener casi 80% de cobertura. Los adultos confinados, algunos se vacunaron, otros no, pero embarazadas, ustedes observan embarazadas en Colombia, hubo un incremento, usualmente no llegábamos al 70%, este año llegamos al 90%. Sin embargo, no les muestro los otros países, ahí los tienen para que los vean, porque no tengo tiempo, me acabó el tiempo, pero sí les muestro esto, eso es Colombia, el panorama. La gran preocupación es el trabajador de la salud. El 60% de los trabajadores de la salud apenas se vacunaron, cuando nosotros debíamos de dar el ejemplo.
Y si comparamos el resto, pues ya les mostré los niños, las embarazadas, los de riesgo. Entonces, dice la OMS y la OPS en pandemia, y lo voy a leer textualmente. La pandemia COVID se produce en una época del año en la que enfermedades respiratorias y la influenza son muy frecuentes. En las Américas, 770.000 hospitalizaciones y 52.000 muertes por enfermedad respiratoria. Por eso, en marzo desde el año pasado, saca una recomendación la OMS y la OPS como prioritario trabajadores de la salud, adultos mayores, crónicos y embarazadas. Importante porque disminuye la morbilidad y mortalidad asociada a la influenza, porque reduce la carga de enfermedad en el sistema de salud debido a las consultas de hospitalizaciones que ya ustedes vieron. Y tenemos un lineamiento. En Colombia, usamos el hemisferio sur, de Guatemala para abajo, usamos, a excepción de Ecuador y Venezuela que usan norte, todos usamos el hemisferio sur que ya se los mostré. Y el lineamiento menciona un progreso. Antes vacunábamos niños hasta los 2 años, este año vamos a vacunar niños hasta los 36 meses. Está incluido el adulto mayor, personas con enfermedades crónicas que ustedes lo ven al lado, asma, todo lo que les mencioné, trabajadores de la salud, y seguimos insistiendo en las embarazadas. Y lo nuevo, que en el marco del COVID, las vacunas de Pfizer, de Moderna y de Janssen, sabemos que las podemos aplicar al tiempo con vacuna de influenza. Si bien los estudios avanzados en Pfizer con vacunar influenza y neumococo, hoy en día, a excepción de Sinovac y AstraZeneca, esperamos por lo menos 14 días entre una y otra. Esto es lo que dice el CDC, el Ministerio de la Salud lo está haciendo. Última diapositiva, para decir que la recomendación de los médicos generales, la recomendación de los médicos a los niños, a los adultos, hacer el recordatorio que la vacunación de influenza hace que las personas vayan y acudan a la vacunación. La epidemiología justifica las recomendaciones. La vacunación reduce la carga de hospitalización y muerte en embarazadas, adultos mayores y niños. Personas con comorbilidades se ven afectadas porque disminuye muerte y hospitalización, incluido el trabajador de la salud, y lo subrayo. Las vacunas tienen un excelente perfil de seguridad, son eficaces y efectivas, se ha mostrado impacto, tanto tri como cuadrivalente, que es la mejoría de las vacunas. Cada año se debe actualizar la composición por la OMS y la vigilancia es fundamental. En Estados Unidos vacunan a todo el mundo universal. Sin embargo, el diagnóstico diferencial es importante con COVID, con arbovirosis en sitios de dengue. Y ojo, vacunar es parte de preparación de la prepandemia, porque no se sabe en qué momento aparece de nuevo una pandemia de influenza. Ustedes van a ver, muchas gracias. Esto era lo que tenía. Muy amables por permitirme terminar un minuto más de mi tiempo, pero pues el tema era bastante amplio y los temas que eran les parece interesante. Gracias por la oportunidad, doctores. Doctor Alejandro, muchas gracias. Yo quisiera complementar la pregunta que hace María Angélica sobre esa de las medidas no farmacológicas que recomendaría. Yo lo pondría en qué medidas considerarías óptimas en este momento para mantener la circulación controlada de los virus respiratorios asociados al COVID-19 en época de los meses que vienen. Porque es que es evidente que algunas medidas, al aumentar todas las medidas no farmacológicas, la circulación de la mayoría de esos virus cayó, algunos están volviendo nuevamente a aumentar su frecuencia, como rinovirus que mencionabas, pero sí es llamativo ese punto de qué es lo óptimo, qué considerarías óptimo en este momento, porque esa es una descripción bastante buena de lo que está pasando, pero ¿qué sería óptimo? Sí, bueno, es una pregunta difícil, pero yo diría que entre esas medidas que deberían quedarse y por lo menos mantenerse, ya conociendo también nuestros perfiles normales que teníamos de picos respiratorios y también las edades más afectadas de la población, hay recomendaciones claves que tenemos que tener. Por ejemplo, volver otra vez a tener el uso del tapabocas y las estrategias de lavado de manos que eso pues, se han implementado, pero que, pues, como digo, rápidamente se implementan otra vez y vale la pena la palabra. Entonces yo creería que ahí hay que tener en cuenta mantener por lo menos el uso de tapabocas en colegios justamente, o por lo menos en la parte de una epidémica. En el caso de Bogotá, por ejemplo, abril, mayo, junio o época de lluvia sería fundamental. ¿Es probable, profe, que sigamos con tapabocas de aquí en adelante, como otros países?
Yo diría que no todo el tiempo, pero sí de pronto en el momento en los que vemos que hay mayor circulación viral en infección respiratoria, podría ser que, como acabo de decir, en la época de que sabemos que hay transmisión, justamente recomendar esa medida, por lo menos de forma transitoria, en los episodios de mayor pico en Colombia con circulación de los virus, dependiendo pues, del mismo sistema de vigilancia, podría ayudar a atenuar. Qué bueno que no tuviéramos más picos respiratorios infantiles en Colombia o en Bogotá, por lo menos donde siempre se ve afectado y con alta mortalidad, que se nos olvida, pero claramente si miramos los datos de mortalidad por pico, por enfermedad respiratoria aguda antes de SARS-CoV-2, especialmente en la población infantil, era alto. Entonces yo creo que hay cosas que se pueden hacer, algunas de estas medidas pues ya vimos que se pueden implementar y es posible que se puedan mantener por un tiempo. Y complementando, que antes de darle la palabra a Juliana, es que cuando hay circulación aumentada en adultos y se refleja en niños de nuevo. Entonces, si circulan en adultos, hay circulación en niños. Y los niños en ese momento, pues hablo de SARS-CoV-2 y hablo de otros virus. Si los adultos se vacunan, protegen a los niños, hablo de influenza. Y si los niños se vacunan, pues protegen a los adultos porque son los, entre comillas, antes eran los principales transmisores, pues no, fíjense ustedes. Influenza de pronto sí, por la forma de estar cercanía, pero fíjense que con SARS-CoV-2 no se ha visto, entonces reforzar las medidas que comenta el doctor Álvarez, pero aparte de eso, el cierre de colegios no se ha visto en el mundo que impacte como tal, como se pensaba, fíjense ustedes, y todo lo que significa la parte escolar. De todas maneras, ahora en este momento que están los niños otra vez en alternancia y ya casi permanente, están apareciendo de nuevo los conglomerados de infecciones respiratorias, fíjense ustedes. Entonces toca reforzar las medidas, ir estirando en acordeón, porque es como eso es un tire-ala, ¿no? Tapabocas, lavado de manos, distanciamiento, pero también mirar todas las otras medidas que son fundamentales mientras llegan las vacunas. Hablo de SARS-CoV-2 y hablo también de los otros virus, ¿no?